Dios te bendiga. Ponte de pie. Esta mañana tengo una buena noticia para ti. Jesucristo te ama. Jesucristo te ama. A su nombre, gloria. Dale un aplauso al que vive y reina. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Y vamos a leer hasta versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Amén. Dice su palabra: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y termina así el versículo 16. Porque escrito está: sé santo, porque yo soy santo. Padre, damos toda gloria a ti, Señor. Gracias por esta mañana, Señor. En la comunión de los santos aquí reunidos, Señor, en armonía, exaltándote, dándote gloria al que se merece toda gloria, a ti, Jesucristo amado, nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor, por estar aquí en este lugar, porque también sabemos que así como te adoramos en la alabanza, también te adoramos con nuestras vidas, Señor, en poner oído y prestar atención, Señor, a tu palabra para ser edificados en ella. Señor, porque tú dijiste, Jesucristo, que la iglesia la ibas a purificar con tu palabra, Señor, para presentarla delante del Padre, santa, pura, sin mancha, en aquel gran día. A tu nombre, gloria, Señor. Gracias, Señor. Mi vida está en tus manos. Espíritu Santo de Dios, llena a tu iglesia. Llena nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. El objetivo, iglesia, de esta carta, el objetivo principal, en la primera carta de Pedro, era una conducta adecuada ante un mundo hostil. En el capítulo 1 de Pedro, versículo 1, dice: a los expatriados de la dispersión, o sea, los esparcidos que estaban siendo perseguidos por parte de Roma y los judíos, cristianos elegidos por Dios y santificados por el Espíritu Santo para obedecer. El propósito de esta carta era alentar, mantener en medio de quebrantos y la persecución que nuestros hermanos en Cristo estaban viviendo, a que tenían que tener una conducta limpia y digna. Esta carta era una exhortación pastoral para los hermanos que tenían un sufrimiento y estaban sufriendo persecución y habían sido esparcidos. Hoy vamos a estudiar, iglesia, 3 aspectos importantes. El primer aspecto es una actitud adecuada, como primer aspecto. Y leemos en el versículo 13 de Primera de Pedro, capítulo 1, y dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrio.
Ceñid vuestros lomos, iglesia, es una expresión bíblica que significa preparado, que tenemos que estar listos, alerta. Si lo vemos en la expresión, era en ese momento donde las vestiduras, la túnica, se tenía que levantar, sostenerla en la cintura con el cinturón para que tuvieras libertad y pudieras estar preparado, alerta y pudieras tener un buen movimiento. Pero ahora ponte eso en tu entendimiento. Los cristianos que profesaban la fe de Jesús y que estaban sufriendo persecución, acechados por el mismo diablo, en esta primera parte del versículo les alienta y les exhorta a estar preparados y alerta, iglesia. Tú tienes que estar preparada y alerta. Nosotros como creyentes, hijos de Dios, también tenemos que estar preparados, alerta, con una mente, escucha bien iglesia, con una mente llena de la palabra de Cristo y llenos del conocimiento de la palabra. Ceñir vuestros lomos de vuestro entendimiento está unida a una palabra muy importante que dice sed sobrios. Un cristiano, eso significa un cristiano con dominio propio, templanza, un hombre aplomado que nada lo mueve. Amén. Y en la misma carta a estos nuestros hermanos que les escribe Pedro, perseguido, un gran sufrimiento, aflicciones, en Primera de Pedro, capítulo 5, en unos capítulos después, versículo 8, les dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. A su nombre, gloria. El sufrimiento, hermano mío, las aflicciones, la persecución en que ellos se encontraban, la carta les recuerda que su fe sería puesta a prueba. Oído, iglesia, a esto que vamos a leer. Su fe iba a ser puesta a prueba, como hoy a nosotros, los que profesamos la fe de Jesucristo. Y en el capítulo 1 les dice en el versículo 6, y vayan conmigo, mira lo que les escribe unos versículos antes de decirle, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento y sed sobrio. Mira lo que le dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, tu fe, iglesia, mi fe y la fe de esos hermanos sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aplaude al Rey. Aplaude al Rey, porque esto apenas comienza. En el capítulo 4, versículo 12, también mira lo que le escribe. Y yo me imagino a esos hermanos, grupos pequeños, siendo perseguidos, un gran sufrimiento, leyendo este versículo, esta carta. Y mira lo que dice, amados. Y oye, iglesia, atenta, oído, porque no te puedes sorprender. Tú que eres de Jesucristo, tú que tu vida le pertenece a Jesús, tú no te puedes sorprender ante las pruebas que tienes hoy en día, ante las aflicciones. Y mira lo que le decía el versículo a ellos, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido,
como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto soy partícipe de los padecimientos con Cristo. A su nombre, gloria. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y aquí hay algo muy importante que nos podemos preguntar, hermano, ¿cómo me puedes decir tú a mí que yo me goce en medio de mi aflicción? Que yo me goce en medio de la enfermedad, que yo me goce en medio de lo que yo estoy viviendo. Tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Está bien, tú vas a entender cuál es el gozo que tú tienes que tener en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de lo que tú estás viviendo, como eso nuestros hermanos estaban viviendo, con severa persecución que tenían. Santiago 1, capítulo 1, versículos de 2 al 4, mira cómo nos los dice hoy. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tú y yo, hermano mío, tenemos que crecer, madurar hoy en día más que nunca espiritualmente. Se nos dio leche espiritual no adulterada, pero hoy vamos a comer comida sólida, porque tenemos que crecer ante las pruebas, ante las aflicciones. Tenemos que aprender a gozarnos en medio de ellas. Y Santiago dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Iglesia, estas palabras le decían a los hermanos y hoy nos los dice a nosotros, que tú que tienes a Jesucristo, que tu vida, dice Colosenses, que está completa en Cristo Jesús y que en Jesucristo está la plenitud de la deidad. A su nombre, gloria. Tú te tienes que gozar porque tu fe la has puesto en el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que venció a la muerte y está vivo y reina por los siglos de los siglos. Tú te tienes que gozar. Y es lo que la carta nos está diciendo. Y yo quiero decirte lo que Pablo dijo en Romanos 8:18. Es una palabra que tiene mi corazón grabada, porque he vivido igual que tú aflicciones, he vivido igual que tú persecuciones sociales, he vivido igual que tú pruebas difíciles. Pero Pablo dijo esto: tengo por cierto, escucha iglesia, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. No son comparables con la gloria que ha de venir en nosotros cuando se manifieste Jesucristo. Y yo quiero que lo repitas conmigo. Y repite conmigo a toda voz, porque eso son palabras que dan fuerza. Esas son palabras que llenan de gozo. Y dice así, dilo conmigo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Dile que está a tu lado: tú y yo esperamos en Jesucristo. Y con esto pasamos al segundo aspecto importante. Y el segundo aspecto es una espera adecuada. El versículo 13, en la parte B, como le llamamos nosotros, sigue diciendo: y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. A su nombre, gloria. Ellos, en medio de las aflicciones, tenían que tener presente la esperanza viva en Cristo Jesús, a quienes nosotros, ellos y nosotros esperamos. A su nombre, gloria. Y en el capítulo 1, vayan conmigo, versículo 3,
mira lo que se escribe. Y ellos, yo me imagino, esos hermanos leyendo, con sus lágrimas en sus ojos, con preguntas, ¿por qué? ¿Qué nos está pasando? Ellos habían entregado su vida a Cristo. La mejor decisión que ellos habían tomado, habían creído en el Mesías, en el Rey de Reyes, en ese hombre maravilloso que nos ama con amor eterno. Mira lo que le dice en el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Iglesia de Jesucristo, iglesia de la cruz, tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Y mire cómo le sigue diciendo, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. A su nombre, gloria. Tú y yo, iglesia, tenemos una esperanza bienaventurada. Tito capítulo 2 lo expresa de esta manera, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora tú entiendes. Cuando dice que tu fe va a ser puesta a prueba, cuando te dice gózate en medio de lo que tú estás viviendo, tienes que tener por sumo gozo cuando tu vida y mi vida se encuentra en muchas pruebas, en aflicciones, en persecución, en la gente que nos hace daño, en la gente que nos decepciona, en lo que tú estás viviendo. Esto es una palabra que sí llena de gozo, que hoy en esta mañana te da la fuerza que tú necesitas para levantar tu corazón, para levantar tus palabras y decirle a la enfermedad, a la aflicción, a las pruebas, a lo que tú estás viviendo, decirle, mi Cristo vive y reina y mi vida está en sus manos. Yo no sé qué te puede llenar a ti, pero estas palabras llenan nuestras vidas, iglesia. Esta es una esperanza. Nosotros estamos aquí en esta tierra, pero tenemos una verdad, una esperanza viva que nada nos las puede arrebatar ni quitar. Aplomado, firme, alerta, preparado, iglesia. Primera de Tesalonicenses 4:16 nos dice, ¿y cómo no tomar este versículo hoy en esta mañana? ¿Cómo no tomar este versículo en estos tiempos? Dice su palabra, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. A su nombre, gloria. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué, iglesia? Para recibir al Rey de Reyes, a nuestro Señor en los aires. Y así estaremos siempre con Él. Así estaremos siempre con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Ciertamente a las personas les decimos, mira, tienes que creer en Jesús. No sé, a veces muchos padres a los hijos de pequeños, hey, recibe a Jesús porque si no vas al infierno. Y ciertamente es una gran verdad. Pero el creer en Jesús es mucho más que eso, iglesia. Y esta palabra nos lo dice. Tú y yo esperamos al amado. Tú y yo esperamos a aquel que dio su vida por nosotros. Aquel que lo entregó todo. Yo espero verle cara a cara. Yo espero verle cara a cara y decirle, Jesús, yo te amo. Yo te amo. No solo se lo dijo en esta tierra, aquí, viviendo aquí, se lo he dicho, sino que cuando lo vea cara a cara, le diré, mi vida es tuya. Gracias por salvarme. Gracias por amarme primero. Gracias por dar tu vida por mí, Jesús. Yo espero a Jesús, iglesia. Nosotros esperamos al amado, al Rey, al Todopoderoso.
Y Jesús en Juan 11, 25, extraordinaria palabra, Él dijo, yo soy. Dile a que está a tu lado, Jesús dijo, yo soy. ¿Y sabe lo que dijo en ese versículo? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dale un aplauso al que vive y reina. Y ahí es donde tú y yo y estos hermanos, en medio de la situación en la que estaban viviendo, son palabras que te dan fuerza. Y donde tú y yo hoy, con un entendimiento lleno de la verdad de Cristo, tú puedas decirle si estás pasando una enfermedad y tú puedas tener esa madurez espiritual mucho más crecida que el día de ayer. Y hoy te vas y le dices, mi vida le pertenece a Cristo. Y Jesús dijo que Él es la resurrección y la vida. Y aunque yo parta de esta tierra en su voluntad, yo viviré por la eternidad. Aleluya. Aleluya. Cristo vive. Vamos. Maranata, dijo una hermana por ahí. Maranata. A su nombre, gloria. Y de esta manera, y aquí la iglesia tiene que tener los oídos prestos, oír a la palabra de Dios. Iglesia, escucha. Entramos al tercer aspecto y último aspecto. Y dice, una decisión adecuada. Porque el versículo 14 dice así, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Aleluya. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Iglesia, oído, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor en esta mañana. A su nombre, gloria. Y como comienza el versículo 14, diciendo, ustedes, le decía a nuestros hermanos, pero hoy nos dice a nosotros, ustedes son hijos de Dios. Y les recuerda el mandamiento de obedecer. Dile que está a tu lado, obedece. Y en el versículo 17, unos versículos después, le dice así, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Iglesia, y aquí hay dos palabras muy importantes y te las tengo que traer a memoria y recordar. Peregrinación. Tú y yo ya no pertenecemos a este mundo. Tú y yo, nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Nosotros tenemos una patria celestial, a su nombre, gloria. Tenemos una ciudadanía en el reino de los cielos. Eso es lo que dice. Tú y yo estamos de paso en esta tierra. Pero hay un llamado que te dice, y lo que te dice después, en el versículo 18, recordándote, iglesia, y a esos hermanos, de donde el Señor te sacó. De donde el Señor te sacó, de tu vana manera de vivir. Cómo vivíamos nosotros antes. Y hoy nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo y tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. A su nombre, gloria. Iglesia, tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor te sacó, te tomó y te sacó de las tinieblas y te trajo a su luz admirable. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria.
Tú eres linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que tú y yo anunciemos las virtudes de aquel que nos trajo, nos llamó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. A su nombre, gloria. A ti no se te puede olvidar eso. Y es lo que esta palabra le recordaba a los hermanos que estaban viviendo y estaban sufriendo. Esto me lleva a lo que dice Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Iglesia, a su nombre, gloria. Tu vida no se puede adaptar a este siglo, a este sistema corrupto, hostil. No lo puedes permitir. Hay muchos que dicen, es que yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y hay una voluntad de Dios que está escrita en la Biblia y dice, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que tú y yo nos santifiquemos. A su nombre, gloria. Te lo voy a volver a repetir. Es que tu vida y mi vida nos santifiquemos delante del Padre. Dale un aplauso al que vive y reina. Ante un mundo hostil en la que hoy vivimos y nuestros hermanos vivían, tú y yo tenemos que decidir, tomar una decisión de vivir en santidad, iglesia de cruz, iglesia de la cruz, iglesia de Jesucristo, de honrar a Dios con tus decisiones, con mis decisiones, de obedecer a la palabra de Jesucristo. Me gusta lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte. Aquel que oye mis palabras y las hace es una persona prudente. Es una persona prudente. Y lo que pasa en tu vida, si tú obedeces a Jesús, lo que golpea tu vida, los ríos que puedan golpear, las lluvias que puedan caer sobre tu casa, no va a caer, no va a caer, no va a caer, porque tu vida está siendo edificada sobre la roca que es Cristo Jesús. A su nombre, gloria. Iglesia, vale la pena morir por Cristo. Vale la pena alejarse de lo que a Dios no le agrada. Vale la pena morir por Cristo. Vale la pena perder cualquier cosa que te agrade, que te guste, pero el Señor no. Vale la pena que tú lo sueltes. Vale la pena que tú te alejes. Vale la pena. A su nombre, gloria. Y mira, dos ejemplos que te puedo dar de la Escritura. La vida de José. Decidió obedecer a Dios y salir corriendo ante un ataque eminente en la debilidad de los hombres, de una mujer que quería tener con él algo de relación. Y él suelta la túnica y sale corriendo. Decidió vivir en santidad, decidió agradar a Dios. Pero también tenemos un David que pecó tomando una mala decisión. Y el sufrimiento fue grande. Pero ¿sabes qué? Se arrepintió. Y Dios lo tomó otra vez. Y Dios lo tomó. Aunque sufrió mucho, Dios lo tomó otra vez. Y te quiero dar un ejemplo. Porque son decisiones que tú y yo tenemos que tomar. Son decisiones que debemos de tomar. Tú tomas la decisión porque tú dices en tu corazón que tú amas a Jesús. Yo amo a Jesús y por Jesús yo tengo la decisión en mis manos de lo que tengo que hacer, de caminar una vida en santidad o andar en una oscuridad. Yo soy proveedor, yo soy ejecutivo de venta y cuando nos encontramos, algunos de los ejecutivos de venta nos conocemos, nos decimos los nombres porque siempre nos tropezamos, siempre nos cruzamos. Y en una de esas, que conozco a varios varones y hembras, me dicen, dame tu número, te vamos a meter en un grupo de WhatsApp. Porque ahí, siempre que vengamos a Machique o vengamos a Santa Cruz, te escribimos y comemos juntos y compartimos juntos. Y me meten en el grupo de WhatsApp. Y cuando veo que empiezan a pasar
los primeros videos, las primeras fotos, era un desastre, iglesia. Eran videos pornográficos, lo más cochino que puede ver un hombre de Dios, una mujer de Dios. Videos pornográficos y fotos pornográficas, depravadas. Y cuando yo tenía que darle para que pudiera descargarse, a lo más profundo allá se veía que era algo cochino. Y yo tomé la decisión con la ayuda del Espíritu Santo. Porque sabes una cosa, que tú solo no puedes. Yo solo no puedo. Tenemos al Espíritu Santo de Dios con nosotros. Y yo agarré y dije, le puse unas palabras y le dije, Dios me los bendiga, mis hermanos. Ustedes saben que yo soy cristiano. Y le di salir del grupo. Yo tomé una decisión. Tú tienes que tomar una decisión. Ante este mundo corrupto, ante un sistema corrupto, ante la influencia que quiere, guiada por el diablo, sacarte del camino, que tú le falles a Dios, que tú tengas cosas ocultas y no las entregas al Señor y no te arrepientas. Ten cuidado, iglesia. Y por privado, mis amigos, mis compañeros, me escribían por privado y me decían, hey, perdona, se nos olvidó que eras cristiano. Y no entré más en ese WhatsApp. Decisión, decisión. Aplaude a Cristo. Aplaude al Rey. Aplaude al Rey. En Efesios 4:22 dice, mira lo que dice en Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Aleluya. Creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. En el mismo carta de Efesios, capítulo 5, versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. A su nombre, gloria. Pido a los adoradores que se acerquen, a los músicos y que se acerquen. Iglesia, agrada con tu vida, Jesús. Agrada con tu vida, Jesús. Agrada con tu vida al Dios Todopoderoso. Decido ser santo en toda mi manera de vivir. ¿Cuántos los pueden decir? Decido ser santo en toda mi manera de vivir, porque Cristo está. Sé santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Ponte de pie, porque esto no ha terminado. El Espíritu Santo llene hoy tu vida. ¿Sabes qué pasa, iglesia? Ante un llamado, ante unas palabras que tienes que obedecer, tú y yo tenemos que obedecer. ¿Sabe lo que nos pasa muchas veces? Es que se nos olvida que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. A los hombres de esta casa, en el nombre de Jesús, no se te puede olvidar que tú eres templo y morada del Espíritu Santo. 1 Corintios lo dice, capítulo 6, y lo hace como una pregunta, una interrogante. ¿O ignoráis que el Espíritu de Dios, que tú eres templo y morada del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Tú lo sabes y yo lo sé. La persecución social que tenemos, la pornografía como nos está inundando a los hombres y a las mujeres también. Y eso está ahí oculto, pero el Espíritu Santo conoce y escudriña tu corazón. Y tienes que creer la palabra, lo que dice, que si tú ocultas tu pecado no vas a prosperar. Pero si tú lo confiesas, alcanza misericordia. Tú tienes que buscar ayuda si no puedes. Aquí hay muchos pastores, aquí hay ancianos. Tú tienes que buscar ayuda. Tú tienes que acercarte. Y es un paso de soltar y decir, Señor, este soy yo, aquí estoy. A las hermanas aquí presentes, tienes que cambiar, tienes que vivir una vida en santidad. Tú tienes que ser una esposa diferente.
A los hombres tú tienes que ser un esposo diferente. A los hijos que están aquí, tú tienes que ser diferente y honrar a tu padre. Dice la Escritura que tú y yo contristamos al Espíritu Santo de Dios con lo que hacemos, porque se nos olvida que está en nosotros, que está con nosotros, que vive dentro de mí. Y cuando yo veo pornografía, cuando yo veo lo indebido, cuando yo doy un paso a lo indebido, a lo que no le agrada, que tú lo sabes y yo lo sé, estás contristando al Espíritu Santo de Dios. Y aquí hay un llamado a que tú tienes que decidir por Cristo. Aquí hay un llamado que tú tienes que decidir apartarte del pecado. El Señor te apartó para Él. No ignores, iglesia de la cruz, que tú eres templo y morada del Espíritu Santo. No peques más, dice el Señor. Levántate, porque abogado tenemos a Jesucristo, el justo, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, y que su sangre nos limpia de todo pecado. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Iglesia, con tus ojos cerrados, ciñe tus lomos, iglesia, ciñe tus lomos, ciñe tus lomos. Prepárate, tienes que estar alerta. Llena tu entendimiento de la palabra de Cristo. Tú tienes que tener una mente de Cristo, una actitud adecuada, porque tú esperas a Jesucristo, que viene por nosotros. Fue su promesa: yo me voy, pero volveré por ustedes, porque fui a hacer morada por ustedes, para que donde yo esté, ustedes estarán conmigo, dijo el Señor. A su nombre gloria. Y tienes que decidir por tu vida, tienes que decidir por Cristo, tienes que decidir amar con todo tu corazón a Jesús. A su nombre gloria. Iglesia, cierra tus ojos, porque tienes que orar, tienes que pedir perdón. Todos aquí tenemos que inclinar nuestro corazón y pedirle perdón. Pedir perdón a nuestro Señor por fallarte, por pecar, por hacer lo malo delante de ti. Perdona, mi Señor, por lo que mis ojos han visto, porque tu palabra dice que es la lámpara de mi cuerpo, y si hay tiniebla en ello, ¿cuánto será la tiniebla que hay dentro de ti? Echa fuera eso en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo te ayude, el Espíritu Santo te traiga libertad, el Espíritu Santo llene tu vida en el nombre de Jesús. A ti, amigo que nos visita, familia que trajo a otra familia para estar en este lugar, Jesús te trajo porque te ama. Jesús te trajo porque te ama y sabe lo que estás sufriendo, y sabe que no aguantas más, y sabe que quieres cambiar y no puedes. En tu debilidad, Jesús dice: yo me glorifico en tu debilidad. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Él vino a salvarte, Él vino a salvar lo que estaba perdido, como lo hizo conmigo. Y yo invito a aquellos que no han tenido un encuentro con Jesucristo, ven aquí al frente. Yo quiero orar por ti, quiero orar junto contigo, como yo un día le entregué mi corazón a Jesús y mi vida cambió. Ven aquí al frente, ven a recibir a Jesús como tu Salvador, como tu Rey. La palabra de Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que no hay nombre bajo los cielos dado a los hombres en quien podamos ser salvos, en Jesucristo. Corre de esa silla. No sé qué va a pasar el día de mañana, pero la iglesia de Cristo tiene un futuro asegurado de estar por la eternidad con Él, de tener una vida eterna y una salvación. Sal de esa silla y ven. El Señor sanará, el Señor transformará, el Señor llenará tu vida de su Santo Espíritu. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Baja. Déjame decirte que tú necesitas a Jesús.
que tú necesitas ser llena del Espíritu Santo de Dios. No puedes seguir viviendo así. No puedes seguir ocultando el pecado que hay dentro de ti. Entrégalo, entrégalo, suéltalo. Suéltalo, iglesia, ahora. Iglesia, ahora. El Señor te conoce, sabe en tus luchas, sabe que te decepcionaron, sabe que te dejaron de amar, sabe que lo perdiste todo por malas decisiones. Jesús lo sabe, pero ¿sabes qué te dice hoy? Yo te amo, yo te amo, di mi vida por ti, lo entregué todo por ti, para salvarte, derramé mi sangre para limpiarte de todo pecado, para santificarte, para darte justicia delante del Padre. A su nombre, gloria. Sal de esa silla, sal de esa silla, mientras que adoramos por un momento. Mientras que adoramos por un momento. Sal, ven, vengas a los pies de Jesús. Si te has apartado, ven a los pies de Jesús. Los valientes arrebatan el reino de los cielos. Entrega tu vida a Cristo. Entrega tu vida a Cristo. A tu nombre, gloria, Señor, a tu nombre, gloria. Iglesia, levanta tus manos y ora. Porque también tienes que ponerte en cuenta con Jesús. Tienes que ponerte en cuenta con Jesús. Jesús te llama, ven. Ven. Si estás roto, ven. Si te decepcionaron, ven. Ven a los pies de Jesús. Jesús te ama. Dio su vida por ti. Gracias, Jesús. Aquí está tu iglesia. Tu palabra la purifica para presentar a una iglesia pura, santa, limpia, sin mancha, delante del Padre. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. La sangre del Cordero te limpia. Arrepiéntete. Decide por Cristo. Decide por Cristo. A su nombre, gloria. Dios les bendiga. Mírenme aquí. Dios les bendiga. Jesucristo te ama, Jesucristo te ama, Jesucristo te ama. Y repitan conmigo, los voy a guiar por esta vez, a que usted abra su corazón a Jesús y le entreguen su vida a Jesús. Amén. Cierren sus ojos y repitan conmigo en voz alta, con valentía, con gozo en sus corazones. Digan conmigo, Señor, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, porque he escuchado tu palabra, que tú eres mi Rey, que tú eres mi Salvador. Y yo hoy te confieso como mi único y suficiente Salvador. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Perdóname, dile. Perdona todos mis pecados y límpiame con tu sangre de todo pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida, mi Señor. Lléname con tu Santo Espíritu. Guíame a partir de ahora, porque mi vida es tuya. Y te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Amén. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, gracias. Gracias, Jesús. Cuídalos. Bendícelos. Transfórmalos. Hoy son libres.
hoy son tus hijos. Santo es tu nombre. Llénalos de tu Santo Espíritu. Cuídalos y protégelos, Padre. Líbrales del todo mal. Que el bien y la misericordia les sigan todos los días de su vida, Padre eterno. Gracias te doy por ello. Son tuyos, Señor. Y en tus manos están ahora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Voltéese. Vamos a voltearnos hacia la iglesia. La iglesia le va a decir unas palabras hermosas. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. A su nombre, gloria. Acompañen al anciano Carlos de la Rosa. Les va a dar una palabra. Iglesia, con esta misma melodía. Con esta misma melodía. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. El Señor te ha dicho: mío eres tú. Yo di mi vida por ti. Mi sangre te limpia de todo pecado. Pero tienes que arrepentirte. Tienes que pedir perdón. Tienes que confesar. Tienes que soltar en el nombre de Jesús. Porque el Señor te hace un llamado hoy. Camina en santidad. Vive en santidad. Porque el Señor santo, santo, santo es. Levanta tus manos y adora. Pero mientras adora, pide perdón. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Iglesia, no peques más. No lo haga. Pide la ayuda. El Espíritu Santo te dará la fuerza. Te dará la fuerza que tú necesitas. En el nombre de Jesús. A su nombre, gloria. Vamos, adora. Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Iglesia, alábame, Señor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Lávame, dile. Lávame. Así es, Señor, límpiame de toda mi maldad, dile. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya, tuya por la eternidad. Dile de nuevo, iglesia, lávame, Señor. Lávame. Así es, Señor, límpianos de nuestra maldad. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida, así estamos, Señor. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Dile, tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. Así es, Señor.